Excelente. A ver. Muy bien, colegas. Bueno, nuevamente aquí contentos de volver a vernos este nuevo fin de semana. Hay la necesidad, digamos, de seguir aprendiendo, es parte de nuestro rol. El aprendizaje nunca acaba. Como en alguno de los videos que seguro ustedes han podido observar y lo han visto sobre el cambio, el conocimiento tiene fecha de vencimiento, ¿verdad? El conocimiento tiene fecha de vencimiento, por lo tanto, así como la leche Gloria vence, ¿no es cierto? El conocimiento también vence. Entonces necesitamos actualizarnos. Por eso es clave realmente que ustedes estén en estos procesos de, digamos, especialización. Bueno, vamos a avanzar un poco recordando la anterior clase. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? ¿Sí? Ustedes me dicen, ¿se Sí, escucha? profesor, yo le Profesor, escucho sí, lo claramente. escucha. Muy bien, profesor, muy bien, está bien. Bueno, vamos a iniciar recordando la anterior clase. Y es que en la anterior clase hemos centrado nuestra atención en, digamos, en un tema relacionado a los procesos cognitivos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta y observan, hay algunos procesos cognitivos fundamentales que permiten que el adolescente y el adulto aprendan. Y todas las personas realmente tenemos tres fases, ¿no? Esa entrada de la información, la elaboración o procesamiento de la información y luego la comunicación de la información. Son tres fases que tienen los procesos cognitivos. Hay una fase de recepción, de almacenamiento, hay otra de elaboración y procesamiento, y finalmente hay una de comunicación y respuesta. Así se desarrollan los procesos cognitivos. Ustedes en este momento están aprendiendo de esa manera. ¿Qué más hemos trabajado en la anterior clase? Digamos, para ir recordando. La anterior clase también hemos hablado de la disonancia cognitiva. ¿Recuerdan? La disonancia Sí. cognitiva. A ver, voy a ir cerrando algunos que tienen prendidos sus audios. A ver, me parece que es Aide, mi querida Aide, te voy a silenciar. Ok, cuanto más alta es la disonancia cognitiva, hay mejores posibilidades de que el estudiante aprenda. Por lo tanto, tenemos que generar disonancia cognitiva. ¿Qué implica eso? Ponerlo contra la pared. ¿A quién? Al estudiante. Con preguntas, problematizando, interrogando. Entonces, cuanto más alta es su disonancia, su cerebro funciona, se activa. Estamos hablando en términos, digamos, de educación, ¿no? Porque cuanto más alta disonancia hay, se le genera incomodidad, ansiedad, tensión interna. Pero ustedes saben que se aprende cuando hay incertidumbre, se aprende cuando hay tensión, se aprende cuando hay conflicto. Entonces, por eso, cuanto más alta es la disonancia cognitiva, es mucho mejor el aprendizaje. ¿Ok? Y así hemos ido trabajando la anterior sesión, hemos hablado también de la demanda cognitiva en EVA. Y es que, digamos, las habilidades o las competencias no rutinarias, no estamos hablando de las competencias rutinarias, sino de las competencias no rutinarias. Las competencias no rutinarias son de alta demanda cognitiva. Las competencias no rutinarias son de alta demanda cognitiva. Por eso cuando tú ves aquí, dice recordar, tú paras recordando tu teléfono o no. Es rutinario, pues. Comprender es rutinario, pues. Entonces, el recordar y el comprender son, digamos, habilidades rutinarias, pero las habilidades que no son rutinarias son, por ejemplo, crear. No es fácil crear, inventar, innovar. Evaluar, que tiene que ver con la criticidad. No es fácil ser crítico. Entonces, voy a ir cerrando, a ver, silenciando a María, voy a silenciar a nuestro amigo Yachachik, también, que están con los micros prendidos. Entonces, estamos hablando que evaluar y crear son competencias, son capacidades de alta demanda cognitiva y eso es lo que debemos de trabajar con nuestros estudiantes de la EVA. Evaluar y crear. Evaluar significa crítico, ser crítico.
Cuando uno evalúa, valora, cuestiona. Cuando uno evalúa, problematiza. Cuando uno evalúa, justifica. Cuando uno evalúa, también argumenta, propone. Ya, pero la proposición ya está cerca a la creatividad, porque ya cuando estamos con la creatividad, ya propones, ya innovas, ¿no? Entonces, la imaginación es mucho mayor. Entonces, son de alta demanda cognitiva evaluar y crear, que se debe trabajar en contextos de la educación básica alternativa. ¿Qué más hemos trabajado en la anterior clase? ¿No? La anterior clase también hemos hablado de la, digamos, de ese que muchas veces somos inconscientes de nuestra incompetencia. Es decir, serías, pues, si una persona es inconsciente de su incompetencia, es como un bebito, pues, como un bebito chiquitito, menos de 2 años, menos de 1 año, ¿no? Inconsciente, ¿no? De su incompetencia, ¿no? Pero cuando ya llegamos, digamos, a ese nivel 2, ya eres consciente de tu incompetencia, entonces quiere decir, si eres consciente de tu incompetencia, entonces sabes que no sabes, pues, ¿no? Sabes que te falta mucho por aprender, eres consciente de tu incompetencia, ¿no? Pero si tú eres consciente de tu competencia, entonces tú sabes que tienes un vasto dominio de muchas cosas. Y cuando tú sabes que dominas varias cosas, eres consciente de tu competencia. Pero queremos llegar a un nivel mucho más superior, en el cual tú seas inconsciente de tu competencia. ¿Qué significa eso? No sabes cuánto sabes, pues porque hay tanta información que tú mismo ni siquiera sabes cuánta información sabes. Entonces eres inconsciente de tu competencia, porque cada vez que conversas con alguien, hablas de música, hablas de arte, hablas de literatura, hablas de matemática, hablas de deporte. Es decir, todos los temas hablas, sabes la mayoría de temas, eres inconsciente de tu competencia, es decir, te puedes desenvolver en cualquier campo. Claro que es un nivel bastante alto y en realidad hay muchos adultos que están, digamos, en esa línea, ¿no? A lograr esa incompetencia, ser inconsciente, perdón, de su competencia. Esa es la escalera del aprendizaje que debemos de conocer. Esto hemos trabajado en la anterior clase. Digamos, estamos trayendo un poco para articular con el día de hoy. Y bueno, hoy van a presentar dos compañeras, dos colegas vuestras, una exposición. Está ahí, por favor, Clays Wisi, ¿sí? ¿Estás ahí? A ver, Clays, ¿qué nos vas a presentar? ¿Me puedes enviar tu presentación, por favor, al WhatsApp para que yo pueda compartirlo con los compañeros? Ok, profesor. En este momento, a ver, porque yo lo voy a compartir y tú vas a exponer. Ya me envió ya la otra expositora, que es Clara Luz Quijano, y solamente estaría faltando tu exposición. Entonces, envíame nada más al grupo de Eva, ¿no? Al grupo de Eva o al personal, no hay ningún problema, para poder. Entonces, hoy vamos a trabajar, colegas, a partir primero de estas exposiciones, porque como ustedes saben, todas las sesiones va a haber unas exposiciones de 7 minutos máximo, ¿ok? Estamos cada vez reduciendo y eso nos va a permitir un poco conocer una obra interesante de un autor que ustedes seguro ya lo están leyendo. A ver, vamos con la presentación. ¿Lo puedes compartir? Me comentas, por favor, Clays. Excelente, Clays. Muy bien, ya lo tengo, el archivo. Estoy bajando el archivo, Clays. Y te voy a pedir, Clays, por favor, que habilites tu audio, pero también habilita, a ver un momento, Clays. A ver, Clays Vargas, muy bien, profesora. ¿De dónde es usted, profesora? De Calca. De Calca. De Calca, Cusco. Sí, profesor. Muy bien, profesora. No se le ve muy bien, solo estoy viendo sus lentes. Muy bien. A ver, vamos entonces a escuchar a la profesora Clays. Voy a, digamos, a compartir. Muy bien. Profesora Clays, este es, digamos, su espacio. Tiene mínimo 5 minutos, máximo 7 minutos, profesora. Le dejo en el uso de la palabra, profesora Clays. Gracias, profesor.
Profesor, buenas noches. Colegas, buenas noches. En esta oportunidad me ha tocado a mí exponer el cuadro número 3, referido al proyecto educativo nacional. Lógicamente vamos a hablar de ello. Bueno, como podemos observar, el proyecto educativo considera 6 etapas. La primera etapa son los infantes, desde donde se considera a los infantes que a través del comportamiento, ya sea de padre, madre o cuidador, logren estar bien nutridos, que se comuniquen, que jueguen y exploren a partir de su curiosidad. Luego tenemos la otra etapa, que es la segunda, que se considera a los niños y niñas. Tienen que aprender a relacionarse de manera positiva, afirmar su identidad en relación con sus pares diversos. La tercera etapa considera a los adolescentes, que tienen que reconocerse como personas valiosas y que desarrollen su autonomía. La cuarta etapa considera a los jóvenes como un estado de salud física y mental, que desarrollen los aprendizajes necesarios para desenvolverse con solvencia. Y la penúltima etapa considera a los adultos, que ejerzan su ciudadanía, que sigan desarrollando aprendizajes que les permitan emprender sus proyectos. Y por último tenemos la última etapa, que considera a los adultos mayores, que tienen que mantener un adecuado estado de salud, independientes para valorarse por sí mismos y tomar decisiones. Como podemos observar, en cada etapa de la vida tienen diferentes necesidades, diferentes características y riesgos específicos que deben ser atendidos con servicios pertinentes y oportunos. Esta tarea no es fácil, pues requiere de esfuerzos de articulación sostenidos en el tiempo y expectativas de corto, mediano y largo alcance. La siguiente diapositiva, por favor, profesor, que está referido al cuadro número 5. Muy bien, ahí está ya la diapositiva. Tú explícalo nomás. Ya, el título del cuadro número 5 está referido a qué es el aprendizaje a lo largo de la vida y cuáles son los entornos para aprender. Dentro de ello yo he considerado 3 puntos. El primer punto, que se refiere a que la educación solía ser utilizada en relación con la educación vocacional, con una educación para jóvenes y adultos. El segundo aspecto que he tomado en cuenta para el aprendizaje a lo largo de la vida es que se afirma que la experiencia de aprender se da durante todo el ciclo de vida en los distintos espacios en los que se desarrolla nuestra vida. Y por último tenemos desde la política pública, implica asumir que la educación no empieza ni termina en las instituciones educativas. Y también tenemos al costado los entornos para el aprendizaje. Se ha considerado, se ha tomado en cuenta en este cuadro número 5 que hay entornos familiares, culturales, comunitarios, de estudio, de trabajo y de tiempo libre. También se toma en cuenta en ese cuadro número 5, o se considera también a las tecnologías de la información y la comunicación como medios accesibles que crean múltiples oportunidades para el desarrollo de aprendizajes y para brindar a las personas recursos educativos. Eso sería todo, profesor. Muy bien, no me parece. Escucha. Muy bien, Gleice, me parece bien la forma como tú lo has estructurado. Estas 6 etapas que, digamos, se reconoce ya en el proyecto educativo nacional. Y por otro lado, que también tú has enfocado en relación al aprendizaje a lo largo de la vida. A ver, ahorita vamos a comentar con los colegas. Mientras escuchamos ahora la segunda ponencia, vamos a invitar a Clara Luz Quijano. Muy bien, ¿estás ahí, Clara?
¿Puedes por favor habilitar tu cámara un momento? Sí, profesor Edwin, aquí estoy. Ok, ya. Ahí dice el PEN al Ya, muy bien. 2036. ¿Ya? PEN al 2036, ¿no? Decíamos que ahora se viene hablando más de aprendizaje estudiante que de enseñanza docente, debido ¿Ya? a que el docente ahora es el mediador, el facilitador, ¿no? Entre el alumno y el aprendiz. Y nos dice ahí, así el diseño ideal para una sesión en el uso adecuado de los recursos, acá se refiere pues a los medios y materiales que utilice el docente, ¿no? Para facilitar el aprendizaje a los estudiantes, como carteles, materiales audiovisuales, ¿no? Láminas, etcétera, etcétera, ¿no? Teniendo en cuenta, sobre todo, como decía en la clase anterior, ¿no? Cómo aprenden mejor los estudiantes. Son visuales, auditivos, kinestésicos. De acuerdo a ello, vamos a elegir, vamos a utilizar los recursos, ¿no? También tiene que ver bastante las acciones de facilitación de los docentes, nos dicen, ¿no? Aquí en cuanto el aprendizaje tiene que ser activo, ¿no? Donde tenemos que introducir también el juego en los estudiantes. Dice, esto todo nos podría conducir a un aprendizaje integral. Cuando hablamos de aprendizaje integral, acá el alumno tiene que desarrollar ya todas sus capacidades, valores y habilidades, ¿no? Mejor dicho, ¿no? En saber, en ser y en hacer. Pasamos al siguiente, profesor. Ya, seguimos, muy bien. En la actualidad dice, Dice, en la actualidad tenemos acceso a mucha información a través de diversos medios como el Google, WhatsApp, Facebook, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿ya? Donde el rol del docente se ve más fortalecido, dice, ¿no? Quiere decir que el docente no es la única fuente de información. No, se pasó uno, profesor, el anterior. sí, está bien, seguimos. Ahí. Nos dice así, a pesar del creciente acceso de la información, aprender no solo significa, dice, ubicarla, recuperarla, repetirla o recordarla, ¿no? Sino también procesarla reflexiva y críticamente, dice, ¿no? E interpretarla también. En este caso, profesor, hoy en día los alumnos se ve que, ¿no? La información que ellos obtienen de estos medios, lo único que hacen es, como dice, copiarla nada más, ¿no? Lo ubican y lo copian, nada más, copiar y pegar, ¿no? Lo repiten tal como está y no lo procesan adecuadamente, ¿no? Como dice en el cuadro anterior. No se ha pasado, profesor, Sí, anterior, está bien, sí. el anterior dispositivo, por favor. Ahí está, donde dice procesarla reflexivamente, dice, ¿no? ¿Qué nos dice ahí en cuanto a procesarla, ¿no? Someter esta información a un proceso de transformación, reflexionar, ¿no? Crear juicios sobre esta información, ¿no? E interpretarla, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir con interpretarla? Explicar el sentido de esa información, ¿no? Sacar deducciones de esa información, cosa que ni alumnos ni docentes muchas veces lo realizamos. Nos falta hacer en eso, porque mayormente, no sé si ustedes han visto, los alumnos imprimen el trabajo y lo presentan tal como está. Ni siquiera lo han leído, con todo error y todo, lo presentan. Inclusive eso pasa también con los docentes, ¿ya? Porque yo me acuerdo un caso que hubo, teníamos un director, ¿no? Cuando nos revisaba la sesión de aprendizaje, no diariamente, inclusive le decía a algunos docentes, en este caso, ¿no? Mira, tu hoja está limpia, le decían, ni siquiera tiene un rasguño, ni está doblado, ni siquiera lo has subrayado. Quiere decir que solamente lo has impreso y lo has traído, ¿ve? Y le estás presentando así, ¿no? Muy Entonces, bien. ¿qué quiere decir? Que no estamos prácticamente procesando, ni reflexionando, ni interpretando la información que estamos obteniendo de los medios. Estamos presentando tal y cual como está. Esto me hace recordar a un dicho que dice, no sé si es un dicho o un lema que escuché, ¿no? Que dice, a maestros reflexivos y críticos, alumnos reflexivos y críticos. Pasamos al siguiente. Excelente, seguimos. Dice, todas estas tareas se logran con un saber especializado que le corresponde al docente. Seguimos, profesor. Muy bien, ahí.
El rol del docente, ¿cuál es entonces? El rol del docente nos dice que es formar personas autónomas, es decir, que logren vidas plenas y que ejercen su ciudadanía. ¿Qué quiere decir con vidas plenas, no? En este caso, dice, llevar una vida equilibrada, donde tienes el control de tus emociones, ¿no? Implica también niveles de madurez y autodominio, ¿no? Un sujeto moral, ético y sujeto a derechos y también cumpliendo sus deberes, ¿no? Que contribuya pues a la mejora de una sociedad. Pasamos al siguiente, maestro. Ajá, muy bien. Está acabando el tiempo. Seguimos. Esta es la última, profesor. Dice, la autonomía requiere de autoconocimiento y autorregulación. ¿Qué quiere decir con el autoconocimiento? El autoconocimiento es pues conocernos a uno mismo, ¿no? El conocimiento de uno mismo. Nos dice también que es la introspección y la habilidad de reconocerse como un individuo, ¿no? Y de diferenciarse de los demás individuos de la sociedad. Y la autorregulación o la disciplina, ¿no? Es controlarse a sí mismo, ¿no? Obedecer normas, reglas, ¿no? Dentro del aula, ¿no? Tiene que haber disciplina, un ejemplo, ¿no? O de repente, también otro ejemplo sería, ¿no? Una autorregulación de nuestras emociones, ¿no es cierto? Eso sería todo, maestro. Muy bien. A ver, y en el cuadro 15, a ver, para, digamos, ir rápido, hablas tú actualmente más de 150.000 personas laboran como docentes en el sistema educativo nacional. ¿Así es? Sí, sí. Dice, actualmente más de 150.000 personas laboran como docentes, ¿no? La gran mayoría de estos docentes laboran en la educación básica, ¿no? Gestionados por el Estado, excepto, Mm, dice, un 70% en la educación privada, ¿no? En el caso, en la educación universitaria. Pasamos al siguiente. En la educación básica, dice, tenemos 4 grandes grupos de docentes. Vamos a ir al primer grupo. a ver, el Al primero. siguiente, persona. Ahí está, Ahí los... nos dice los que trabajan para el Estado bajo una carrera establecida legalmente. Acá, pues, lo ubicamos a esos docentes nombrados, ¿no? Que han obtenido su nombramiento por un concurso, ¿no? Y han llegado a la nota aprobatoria, ¿no? Ahí están ubicados en el primer grupo. En el grupo número 2 nos dice, aquellos que trabajan para el Estado bajo la modalidad de contratos temporales. Ya. Aquí, pues, lo ubicamos a los docentes que cada 2 años rinden, todavía no, profesor, es el siguiente. Sí, Estamos en sí. el 2. Ujú. En el 2, profesor. Sí, seguimos. Tú Acá explica nomás, vemos, ¿no? Que, Luz, tú explica. ya, me escuche. Acá vemos a los docentes que le decía que cada 2 años rinden la evaluación, ¿no? Que son contratados, como dice, temporalmente. Como también acá se ubican los docentes, ¿no? Que cubren licencia, ¿no? Por 1, 2, 3 meses, ¿no? Y todos ellos. Ahora los exámenes ya no son como antes, ¿no? Ahora son bianuales. En el tercero dicen, ¿no? Los que trabajan en el sector privado bajo el régimen laboral de la actividad privada son aquellos profesores, ¿no? Que trabajan en los colegios particulares y en las grandes instituciones privadas, ¿no? Aquí en Huánuco tenemos, por ejemplo, ¿no? Para mencionar algunos, dice el Isaac Newton, María Auxiliadora, von Neumann, el Principito y muchos más. Seguimos, profesor, en el grupo número 4. Dice, los que trabajan en el sector privado bajo el régimen laboral de la actividad privada, pero en condiciones de la precarización del empleo. ¿Qué quiere decir eso? Estos son los profesores que trabajan con pocas horas, ¿no? Con pocas horas y también con una infraestructura poco adecuada, ¿no? Poco adecuada. Que no tienen o se trasladan, ¿no? A otros lugares. Acá en Huánuco, por ejemplo, tenemos al colegio Guadalupe, al colegio Señor de Burgos, podríamos decir. Y otros más que seguramente existen. En el quinto grupo dice, los que operan completamente en la informalidad y la legalidad. ¿Qué quiere decir con eso, no? Acá se ubican los docentes que no cuentan con título, o si lo cuentan, son prácticamente, como dice, ilegal, ¿no? Son títulos que prácticamente lo han obtenido en el mercado negro. Yo lo he sacado así la conclusión, profesor. Ahora, mi pregunta aquí sería, maestro, ¿qué hacen los abogados
¿Qué hacen los contadores, ingenieros y enfermeros técnicos laborando en el sector de educación? Ujú. Eso sería mi pregunta, ¿no? ¿Dónde lo podríamos ubicar? ¿En qué grupo? Ok, muy bien. Ahora, seguimos. El anterior, profesor, dice, los colegios privados de bajo costo operan con modelos de negocio donde la rentabilidad es asegurada, ¿no? En este caso, maestro, acá solamente les interesa nada más, su objetivo principal es explotar al docente. El siguiente. A cambio de, dice, ¿no? A cambio de. Siga, profesor. Ahí nos dice excesivos tiempos de aula, salario inferiores a los del Estado, más horas de trabajo, infraestructura riesgosa o limitada. Ahí vemos a un maestro que está cansado, ¿no? Porque prácticamente le sacan el jugo, como dice al maestro. Muy bien. Seguimos, profesor. Sí, vamos cerrando, Luz, por favor. Sí, ya me falta, profesor, 2 cuadros más y punto. Dicen los establecimientos que brindan servicios educativos sin autorización, la situación es mucho peor. A esto se refiere, ¿no? A los que son aceptados o tienen permiso, pero no cumplen con las condiciones o los requisitos que el ministerio pues pide, ¿no? Como una infraestructura, ambientes, módulos, etcétera, etcétera. Materiales deportivos, etcétera, etcétera. Ahí se ubican. Pasamos al siguiente. Dice, ante todo esto se necesita una acción decidida contra la informalidad y la ilegalidad educativa. Eso sería todo, maestro. Muy bien, Clara. Gracias. Bueno, muy bien. En realidad, a ver, hemos abordado en esta parte, a ver, todos me escuchan, ¿sí? ¿Me escuchan? Hemos abordado dos temas, digamos, que se plantea en el proyecto educativo nacional. Si se escucha muy bien, por favor escriban en el chat si se escucha muy bien, ¿ok? Respondemos al chat. Entiendo que hay muchos profesores que recién están llegando, ¿ok? Están llegando y bueno, se les está aceptando. Lo que pasa que muchos docentes se están, digamos, conectando desde zonas recónditas. Entonces, ahí tienen un problema ellos con la conectividad. Acá les estamos aceptando, así que esperen nomás con calma los profesores. Entonces, hoy hemos hablado con las exposiciones de Clays, ¿no? De Clays. Primero de la educación en cada una de las etapas de la vida. Hay 6 etapas en las cuales el proyecto educativo nacional plantea. Hablaba, por ejemplo, Clays de la etapa de los infantes, uno de la etapa de la niñez, de la adolescencia, de los jóvenes, de los adultos y de los adultos mayores. Son 6 etapas, es decir, la educación es a lo largo de la vida. Eso es lo que ya desde este proyecto educativo nacional se impulsa. Y luego nos ha compartido también Clara Luz Quijano la situación del rol del docente, la compleja situación de los maestros que ejercen la docencia y entonces en esa medida necesitamos maestros que se sigan especializando para que puedan, digamos, desenvolverse en cualquier contexto. A ver, respecto a estas dos exposiciones me gustaría escuchar a 2 participaciones. No sé si ahí está la profesora Sandra Bravo. A ver, me gustaría escucharla a la profesora Sandra Bravo. Buenas noches, profesor Erwin. Profesora Sandra, a ver, ¿puede colocar por favor su video? Mi cámara. Su cámara. No sé si se ve bien. Sí, profesora, está muy bien. A ver, la escuchamos. ¿Qué opinión le merece, digamos, la exposición de las compañeras? ¿Qué opina? Respecto a la primera exposición, las etapas con las que el ser humano atraviesa desde su infancia hasta la adultez, pues todo el tiempo el ser humano va adquiriendo conocimientos. Entonces, cuanto más va creciendo, también sus conocimientos van fortaleciéndose más. Cuando el ser humano vive rodeado de aquellas personas que le brindan mayor conocimiento, entonces ese ser humano tendrá mayores capacidades, mayores habilidades. Sin embargo, es necesario también mencionar que el ser humano necesita siempre, ¿cómo puedo decir? Necesita que
que lo incentiven todo el tiempo, ¿no? Ya. Para poder mejorar en sus conocimientos. Muy bien, Sandra, muy bien. Muchísimas gracias por tu participación. Valerio Condori está ahí, por favor. Valerio. Muy bien, estamos en realidad un poco tímidos, no queremos participar mucho, pero es importante, digamos, que en esta parte conozcamos de que el PEN va a ser, digamos, una herramienta, porque es una herramienta de gestión, es una herramienta de gestión del sistema, digamos, educativo, que va a permitir que todos podamos, digamos, orientar la educación en las diversas etapas, ¿no? Que se, digamos, se viene proponiendo, y quiere decir que en cada una de las etapas va a haber distinto tipo de modalidades, ¿no? Distinto tipo de formas de atención. Entonces, es realmente muy ambicioso este proyecto educativo nacional, y la EVA va a cumplir un rol fundamental, porque tiene que atender a un grupo de esta población en la etapa de adultos, en la etapa de adultos mayores. Entonces, implica, digamos, una tarea bastante ardua. Ana María, ¿quieres participar, por favor? Como un resumen o un análisis de los temas que han tratado las profesoras, es que el PEN al 2036 está cambiando aún más los nuevos conceptos, ¿verdad? Sobre el rol del docente, sobre la educación, que anteriormente se veía que la educación, o pensábamos que la educación a lo largo de toda la vida simplemente era en educación básica, en EVA y en superior, y hasta ahí aprendíamos solamente, pero hoy en día con este PEN nos está diciendo que es a lo largo de todo el ciclo de vida, ¿no? Y es por la misma situación de la naturaleza del hombre que constantemente está aprendiendo. El rol del docente tradicional simplemente era enseñanza docente. Ahora, con estos cambios, no que vienen ya de hace 20 años atrás, sino que poco a poco se están afirmando más, y aún en el PEN es de que debemos centrarnos en el aprendizaje y el estudiante, ser ese facilitador y ese guiador. Eso es todo, profesor. Esa es mi conclusión. Muchas gracias, profesora Ana María Ramírez. Excelente. Muy bien, entonces la sesión de hoy vamos a orientar a hablar un poco del proyecto educativo nacional. También vamos a hablar del marco nacional de cualificaciones. Miren, qué interesante el marco nacional de cualificaciones. Esta es una herramienta en realidad que va a permitir orientar también no solo la educación, sino también el empleo. Entonces, en esta sesión, el propósito, básicamente el desempeño que queremos lograr en esta sesión es que ustedes participen de manera crítica e interactúen en su proceso de aprendizaje. Queremos que sean críticos en lo que hablan, en lo que dicen, en lo que cuestionan, incluso en las exposiciones. No basta solo con reproducir lo que dice el documento, sino también ustedes tienen que tener posición. ¿Cuál es vuestra posición crítica respecto al proyecto educativo nacional? Eso es clave, ¿no? Por otro lado, queremos que ustedes reflexionen críticamente sobre este proyecto educativo nacional, ¿sí? Y vamos a hablar de la modalidad de la educación básica alternativa. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. ¿En qué público se inspira el proyecto educativo nacional? Si ustedes ven la imagen, ahí está el público. Se inspira, como ya en este caso, la compañera Clays, la profesora Clays nos manifestó que hay, digamos, 6 grupos en 6 etapas. Ahí están, digamos, los infantes, los niños, los jóvenes, los adultos mayores, pero además de eso, también existe la población, digamos, con necesidades educativas especiales, hay población originaria, ¿no? Es decir, ahora el PEN, siendo ambicioso, tiene que atender con un modelo y con una forma de atención exclusiva a cada una de estas etapas. Es todo un reto, El modelo está cambiando y me parece interesante, ambicioso, pero también va a implicar mucho presupuesto. Actualmente, colegas, ¿cómo está la población? Para que, digamos, nos enteremos y sepamos a qué población nosotros tenemos que atender desde la educación básica alternativa. De 0 a 14 años aproximadamente es el 27 o 26.4% la población. La población de 15 a 29 años, miren, la población de 15 a 29 años, población, digamos, potencialmente también para la EVA, es el 24.9%.
mientras que la población de 30 a 59 años es el 36.8% y la población adulta más allá de los 60 años es de casi 12%. Aquí tenemos entonces, digamos, la población que, digamos, la EVA debería estar atendiendo, que gira en el color verde, en el color celeste y el color amarillo. Es una población potencial que desde la EVA se tiene que atender, o desde la educación técnico-productiva o desde otra modalidad. Eso se tiene que pensar. La EVA se tiene que repensar. Entonces, hay todo un reto de la educación básica alternativa y se van a necesitar más adelante maestros de la educación básica alternativa. Y por eso es clave que ustedes estén haciendo su especialización, porque más adelante, me imagino, con esta especialización, son ustedes los que ya van a dirigir procesos de especialización de la EVA en sus contextos, en sus ámbitos, en sus regiones. Entonces, por ejemplo, desde la EVA, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando, verdad? Sí. Sí, sí, profesor, sí. Muy bien. Desde la Sí, EVA, sí. por ejemplo, atendemos a la población originaria. Cuando decimos población originaria es la población oriunda que ha vivido aquí en el Perú. Estamos hablando de más de 47 pueblos indígenas, ¿no? Que originarios, entre los ticuna, los machigengas, los quichua del Napo, los quechua de Cusco, porque hay variedades, digamos, las variedades dialectales, el quechua Cusco Collao, el quechua ancashino, el quechua huanuqueño, el quechua de Lamas, el quechua cañaris, ¿no? Entonces se atiende, digamos, desde la EVA a una población originaria de manera bilingüe, pero también se atiende de manera monolingüe, ¿no? A esta población analfabeta con el propósito de revitalizar su cultura y de que esta población pueda utilizar también su lengua originaria para desenvolverse. También se atiende a esta población, digamos, de jóvenes y adultos, a los acuartelados. Por aquí tenemos a algunos maestros que, digamos, trabajan en el cuartel, estos jóvenes que se están preparando, digamos, para que puedan desenvolverse, digamos, como soldados y puedan ir, digamos, subiendo de categoría y nivel. También se les da, digamos, una educación básica alternativa, porque muchos de ellos no tienen una educación secundaria completa, ¿sí? No han culminado, incluso hay algunos que ni siquiera han culminado su educación primaria, entonces a ellos también se les atiende con la EVA. También se está dando la beca doble oportunidad, que está dirigido a jóvenes y adultos de 17 a 25 años, que se encuentran fuera del sistema educativo, ¿no? Ya están, digamos, olvidados hace 2, 3 años, ¿no? Que no quieren, digamos, reinsertarse, pero tienen la beca, ¿no? Es decir, les dan una formación técnica en una carrera de mando medio y de manera paralela terminan su educación básica secundaria. Por eso es beca doble oportunidad, que se da dentro del marco de la educación básica alternativa, y aquí hay un presupuesto bastante alto para la beca doble oportunidad y se están necesitando también maestros para que puedan, digamos, fortalecer estas competencias de estos jóvenes de 17 a 25 años. Por otro lado, la EVA está atendiendo a personas privadas de libertad. Estas personas que están privadas de libertad, que están en los centros penitenciarios, pues, en estos establecimientos. Ahí tenemos EVAs, ¿sí? Y están utilizando ahí estos EVAs para que estos, digamos, jóvenes o adultos también se preparen, ¿no? Fortalezcan sus capacidades en el marco, digamos, de las competencias que se estipula en esta modalidad. También se atiende a pescadores artesanales, ¿no? Porque hay algunos convenios con el Ministerio de Producción y el FONDEPES, que es, bueno, hay un conjunto de convenios que el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Básica Alternativa, viene promoviendo para atender a estas personas. Por otro lado, se atiende a las personas adultas mayores, ¿sí? Entonces, fíjense que la EVA está atendiendo a digamos, a un buen número de la población, pero es insuficiente. Y con el nuevo PEN, la idea es que esto se abra más y se pueda atender a otro tipo de características de la población. Y necesitamos identificar a esta población para que pueda ser atendida. A ver, ¿qué nos dicen en el chat, no? Que el profesor, pero dice, está el CINEACE que se encarga de la acreditación y certificación de las instituciones. Muy bien. Los docentes de EIB, ¿qué labor ocuparán en el PEN 2036? Interesante, la EIB va a continuar, este es un modelo de servicio, la educación intercultural bilingüe. Por supuesto que sí, este es un modelo que va, digamos,
a seguir, digamos, impulsándose. Además, sabemos que el CINEASE es el que acredita, pero no solamente el CINEASE acredita a las instituciones educativas y va a seguir cumpliendo ese rol, sino también certifican competencias laborales el CINEASE, como el Ministerio de Trabajo. Pero vamos a ir viendo, digamos, en el marco de esa educación a lo largo de la vida, qué instituciones están involucradas en este proceso. Ustedes ya lo han dicho, ahí visto en el chat, el CINEASE, que es parte del Minedu, pero también está el Ministerio de Trabajo. Por eso hoy día vamos a hablar del PEN, del Proyecto Educativo Nacional al 2036, pero también del Marco Nacional de Cualificaciones. Entonces, ¿cuántos propósitos tiene el PEN? Propósitos tiene el PEN, el Proyecto Educativo Nacional. El Proyecto Educativo Nacional, como ustedes saben, tiene un rumbo al 2036. A ver, ese es el rumbo al 2036, esa es la aspiración, esa es la visión. Al 2036 queremos vernos de otra manera y hay una, digamos, es ambiciosa la propuesta. Aquí, por ejemplo, se plantean 4 propósitos fundamentales. Primero, una vida ciudadana. Lo que se espera aquí es que tengamos una vida ciudadana saludable, ¿no es cierto? Donde la gente pueda desenvolverse con tranquilidad, en paz, ¿no? Y para ello tenemos que trabajar un enfoque, que es el enfoque de la ciudadanía. En realidad nos falta todavía fortalecer este enfoque en el país, el enfoque de la ciudadanía. Y eso tenemos que trabajarlo de manera transversal en todas las áreas. No puede ser exclusivo solamente para personal social, no, tiene que ser transversal para todas las áreas. Ya nos indicarán de qué manera tenemos que transversalizar, digamos, este propósito que el PEN espera. Hay otro propósito que tiene que ver con la inclusión, con la equidad, con la productividad, prosperidad e investigación y finalmente con el bienestar socioemocional. Miren qué interesante este planteamiento del bienestar socioemocional, producto de tantas dificultades, tantos problemas, digamos, que el peruano puede estar viviendo, necesita un soporte socioemocional. Tanto los niños, los jóvenes, los adultos mayores. Ese soporte, digamos, socioemocional es fundamental. Y ahí, por ejemplo, el rol de los psicólogos o de los educadores, que son psicólogos, también se va a abrir otra oportunidad, digamos, más adelante a educadores psicólogos, ¿no? Que tengan, digamos, un educador con un perfil, digamos, de acompañante, de mentor, ¿no es cierto?, de coaching. Entonces también se está abriendo una expectativa más adelante, así como la EVA se abre se abre para más adelante posibilidades para seguir trabajando en distintas modalidades y formas de atención de la EVA, también el tema, digamos, de lo socioemocional es clave. Por lo tanto, estudiar psicología, los maestros que estudian psicología, también están, digamos, proyectándose al futuro para poder desenvolverse cada vez mejor. Entonces son 4 los propósitos que tiene el PEN. Vida ciudadana, productividad, inclusión y bienestar socioemocional. Este PPT ustedes lo van a tener. Yo lo voy a compartir. Además que el PEN ya está colgado. Ustedes pueden verlo, lo pueden descargar, ¿no? Y además de esto hay un conjunto de orientaciones estratégicas que lo vamos a ver. Miren, ¿cuál es la visión que tiene este proyecto educativo nacional que, digamos, está ambicioso? Miren, todas las personas en el Perú aprendemos, es lo que dice la visión. Nos desarrollamos y prosperamos a lo largo de nuestras vidas. Aquí esta es la clave, ¿no? A lo largo de nuestras vidas. Quiere decir que ahora el PEN está considerando las trayectorias educativas. Esa es una pregunta, por ejemplo, para el nombramiento, o es una pregunta para el ascenso. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de trayectorias educativas? ¿No es cierto? Las trayectorias educativas ven todas las etapas, justamente las etapas que trabajó Clays, la profesora que expuso, la primera profesora que expuso. Entonces, a lo largo de nuestras vidas, hay un conjunto de trayectorias educativas por etapas. Entonces, es clave ahora, digamos, hablar de trayectoria educativa. Nuestra formación también como maestros, como docentes, tiene que seguir una trayectoria, ¿sí? Dice, ejerciendo responsablemente nuestra libertad para construir proyectos personales y colectivos, conviviendo y dialogando intergeneracional e interculturalmente. Es increíble, pero el tema de la intergeneracionalidad
está, digamos, poniéndose sobre el tapete, ¿no? Trabajan jóvenes con adultos, adolescentes con jóvenes o adolescentes con adultos o adolescentes con adultos mayores. Es decir, el tema intergeneracional hoy en día, en los trabajos, en nuestras actividades, es recurrente. Entonces tenemos que saber trabajar entre distintas generaciones. Eso va a ser clave. ¿Y quién creen que es el experto en poder explicar este tema intergeneracional? El profesor de la EVA. Porque el profesor de la EVA convive con grupos intergeneracionales, donde hay jóvenes, donde hay adultos mayores, de distintas experiencias. Por eso, miren, la visión, de alguna manera, cuando apunta a lo intergeneracional, nos está tomando en cuenta a los profesores de la educación básica alternativa. O sea, es interesante ver que en la visión, la EVA va a cumplir un rol fundamental. Ojalá que sea así, así está la visión, ¿no? Así está la visión. Esto tiene que traducirse en un modelo, digamos, de atención y en formas de atención también exclusivos para esta población. Pero también dice de manera intercultural. Obviamente es intercultural por la diversidad cultural que existe en nuestro país. Un profesor preguntaba, profesor, ¿cómo se está pensando de la educación intercultural bilingüe? La educación intercultural bilingüe, ese modelo de servicio para la población originaria va a continuar. Pero hoy en día ya no se está hablando solamente de la EIB, de la educación intercultural bilingüe. Ahora se tiene que hablar también de la EIT. ¿Qué es la EIT? La educación intercultural para todos. Porque ¿quiénes tienen que interculturalizarse? Todos. Eso no puede ser tarea solamente de los pueblos indígenas. Tiene que ser una tarea de toda la población. Por lo tanto, aquí se habla de la interculturalidad para todos. Miren, en una sociedad democrática, etcétera, etcétera. Ustedes ya van a revisar esta visión. Me parece ahí que hay algún profesor que ha prendido su micro. Ajá, Paulina, me parece, te voy a silenciar, por favor. Aquí están esas 10 orientaciones. Para lograr esa visión, entonces, con estos 4 propósitos, porque si les preguntan, ¿cuántos propósitos tiene el PEN? 4. ¿Cuáles son? Vida ciudadana, inclusión, equidad, productividad y prosperidad, investigación, sostenibilidad y bienestar socioemocional. Son 4 propósitos. Y tiene 10 orientaciones. El factor docente es fundamental para lograr esa visión. Y no solamente el factor docente, también están los directivos, que son gestores. La investigación, tenemos que investigar, recoger evidencias, innovar. Eso va a ser fundamental tanto para el docente como para el director. La gestión estatal tiene que ser, digamos, menos burocrática la gestión estatal. Tiene que haber financiamiento, tiene que haber autonomía en las instituciones educativas. Y cuando hablamos de autonomía de las instituciones educativas, no nos estamos refiriendo a la privatización. Los maestros pensamos mucho en la privatización y no es así. Darle autonomía a la institución es darle, digamos, toda la potestad al director de la escuela para tomar las mejores decisiones con el único propósito de que sus estudiantes aprendan. Eso es lo único que te van a condicionar. Tienes la autonomía, pero siempre y cuando tus estudiantes aprendan. Miren, es interesante, digamos, la lógica. Y se está hablando aquí, y nuevamente lo resalto, de las trayectorias educativas. Fíjense. Entonces, si usted me dice, profesor, una de las orientaciones estratégicas del PEN son las trayectorias educativas. Y también hay algo que nos interesa, el cierre de brechas. Claro, se tiene que cerrar brechas, porque hay distinto tipo de brechas. Por ejemplo, en EIB, decía un profesor, en EIB se está perdiendo la lengua originaria. La gente está dejando de hablar su lengua materna originaria. Hay una brecha. ¿Cómo hacemos para que, digamos, cerremos esa brecha y realmente no se pierda la lengua originaria? Entonces, la EVA, mediante la educación básica alternativa, también se está rescatando la cultura y la lengua. No solamente se rescata la lengua, sino también la cultura. Entonces, el rol de la sociedad también como otra orientación estratégica es clave, el rol de la familia y de los hogares en el marco de este proyecto educativo nacional. Yo les invito a leer el proyecto. Realmente han salido incluso algunas revistas, algunos anuarios,
ha salido un conjunto de documentos del PEN y es importante informarnos porque finalmente del PEN va a depender nuestro destino de la educación en nuestro país. Muy bien. A ver, aquí por ejemplo, me agrada, hay uno de los profesores, nuestro maestro Yachachi, nos dice que el PEN está alineado a los objetivos del desarrollo sostenible. Claro que sí. Del objetivo 4, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Claro, son objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En realidad todos estos proyectos están, digamos, articulados a nivel no solamente nacional, sino también a nivel internacional. A ver, voy a apagar el micro de Edgar, un momento, por favor. Miren, fíjense que el PEN está centrado en la persona y también implica pensar en todo su ciclo de vida. Estamos hablando de las trayectorias educativas, nuevamente. Lo que nos interesa a nosotros, la trayectoria educativa. Entonces, ¿cuál va a ser el lenguaje ahora del profesor de la EVA? El profesor de la EVA tiene que decir, la educación en la EVA tiene que estar centrada en la persona, ¿sí? Pero también tiene que estar centrada en la trayectoria, porque ese estudiante que estaba en cuarto de secundaria, que se embarazó, necesita culminar su educación secundaria para poder desarrollar una carrera técnica o una carrera, digamos, tecnológica o una carrera universitaria. Necesitamos que la trayectoria educativa de esa estudiante se garantice. Entonces, eso es pensar en todo el ciclo de vida. Entonces, es una lógica distinta. El PEN nos está planteando pensar en el ciclo de vida. Y cuando hablamos del ciclo de vida, no solo hablamos de la educación, también estamos hablando, digamos, de la forma de cómo se va a desenvolver en la sociedad esta persona, a nivel laboral, a nivel social, a nivel cultural, ¿sí? Entonces, por eso, antes de ingresar a el Marco Nacional de Cualificaciones, porque el Marco Nacional de Cualificaciones se engarza y se va a engarzar más adelante todavía con el Proyecto Educativo Nacional, y les voy a contar de qué trata el Marco Nacional de Cualificaciones. Antes de ingresar, me gustaría escucharlos, a ver, ¿qué opiniones tienen? ¿Qué les parece lo que estamos conversando? ¿Quién se anima a participar? A ver, vamos. De manera voluntaria esta vez, no voy a llamar. ¿Quién se atreve a participar y comentar? Porque estamos hablando ahorita sobre el Proyecto Educativo Nacional. Profesor. A ver, me dice su nombre, por favor, y conversamos. Carlos. Profesor Carlos Abrán, muy bien. Sí. Pues a mí, un poco discrepo bueno, quería participar desde las exposiciones. Ya, profesor. Nosotros tenemos que tener un punto de vista real. Su mismo nombre lo dice que es un proyecto. Miren, a nosotros nos plantean un proyecto del PEN 2021. Por eso yo le preguntaba por el chat, mire el desfase que hay. ¿Qué pasaría si llegamos al 2036? Como dice, es una visión, pero no se logra lo que se está pensando. Lógicamente que todo está escrito. Es una proyección, una visión que se tiene, pero si nosotros nos vamos a nuestra realidad en educación en el Perú no es netamente a las necesidades del contexto que el Perú vive. O sea, ¿quiénes elaboran el PEN? Se hizo una consulta, todo, mire, se proyectó para el 2021 y ahora se ha pasado al 2036. Mi pregunta es, ¿llegamos al 2036, vamos a pasar al 2040? Entonces, por ahí un poco que no queda todavía bien clara las cosas. Como proyecto podemos aceptarlo, pero vamos en el enfoque que se le va a dar o qué esperamos nosotros de ese proyecto. Se está planteando en el documento. Se han sentado en una mesa, han concertado y lo han planteado. Y nosotros como maestros nos estamos limitando solamente a seguir ese proyecto. Pero mi pregunta es, ¿se va a llegar a lograr, se va a llegar a cumplir en beneficio de nuestra sociedad? ¿Va a pasar realmente este proyecto? ¿Se va a dar en las palabras y en el contexto que usted lo está leyendo? Entonces, por allí mi pregunta, maestro. Muy bien, me parece Gracias. bien. Me parece muy bien, profesor Abraham. Queremos justamente maestros críticos, ¿ya? De eso se trata. Yo recuerdo haber participado en la construcción del proyecto educativo el PEN al 2021. Y bueno, como yo vengo de la cantera de rural, porque he sido profesor rural por muchos años, profesor unidocente, ¿no? Profesor de zona rural, cusqueño, pero que luego me fui a trabajar a Huánuco,
conozco la realidad de Huánuco y luego me fui a Pucallpa y luego a Iquitos. Entonces, como profesor rural, tuve la oportunidad de participar en la construcción de este proyecto educativo y hay algo que demandábamos nosotros, digamos, desde la ruralidad, que hasta ahora, digamos, la ruralidad no está, digamos, atendida como se debería, ¿no? Pero se demandaba algo que, digamos, la población originaria de la ruralidad estaba totalmente desatendida. No existía una propuesta pedagógica, ¿no?, para poder atender a la población indígena. No existía una modalidad, ni siquiera modelo de servicio para atender a la población indígena. Entonces, no existían ni siquiera en la zona rural formas de atención para la atención de la secundaria rural. Entonces, no existía ni siquiera la fórmula para trabajar con las instituciones de primaria y de inicial de las zonas rurales. Pero desde el proyecto educativo al 2021 se planteó el tema de, digamos, trabajar en redes educativas, ¿no? Y que finalmente esas redes educativas se trasladaron a las redes educativas urbanas, porque el modelo de redes viene de la zona rural, no viene de la zona urbana, pero ahora en la zona urbana trabajan en redes educativas, gracias a un modelo que nace ¿dónde? En la zona rural. Por ejemplo, el modelo de atención para la educación intercultural bilingüe, que tiene 3 formas de atención, también nace producto de este proyecto educativo al 2021. Entonces, digamos, yo en mi cantera, porque en realidad hablar de educación es grande, pues no es amplio, ¿no? Entonces, sí podríamos decir que hemos logrado tener una propuesta pedagógica para atender a la población originaria. Profesor Abraham, le cuento. Existe una propuesta pedagógica y con esa propuesta pedagógica se está atendiendo a la población originaria, ¿no? Para que puedan fortalecer, revitalizar su lengua, ¿no? Y para que también puedan trabajar en ámbitos urbanos. Es un trabajo progresivo, pero se ha logrado porque si no estaba en el proyecto educativo nacional, no se consideraba como política. Es increíble cómo se relacionan, digamos, los documentos de gestión, pero lamentablemente es así. Si el PEN no lo dice, entonces no, pues, no vale, dicen, ¿no? Entonces es clave, primero, que en el PEN se encuentren nuestras intenciones, nuestros deseos, y finalmente eso tiene que traducirse en políticas educativas, y luego estas políticas tienen que tener recursos, porque una política sin recurso es un mero discurso, y lo sabemos. Y me parece muy bien lo que dice el profesor Abraham. De repente, este no solo es el espacio donde tenemos que discutir estos temas, tenemos que discutir en distintos espacios, profesor Abraham. También con las personas, es cierto, yo soy una persona que cuestiona mucho a los integrantes de, digamos, del CNE, del Consejo Nacional de la Educación. Yo mismo no estoy de acuerdo con muchas de las personas, porque creo que los maestros deberíamos participar en el proyecto educativo nacional. Debería haber un maestro rural mínimo, un maestro urbano, o un maestro de EIB, o un maestro de EVA, un maestro de frontera, un maestro de educación educativa especial, por lo menos un experto en tutoría, pero los que estamos en la cancha, pues, ¿no? Que participen del proyecto educativo nacional como consejeros, y además de estos maestros deberían haber otros expertos, pues, ¿no? Porque si no, termina siendo, digamos, un trabajo de gabinete, un trabajo de escritorio, y creo a eso debemos apuntar, profesor Abraham. Necesitamos ser protagonistas de esta construcción. Muy bien. En realidad tenemos, digamos, varias cosas que comentar. ¿Alguien quiere? A ver, perdón, voy a silenciar a Liz, o quieres hablar, Liz, o Gertrudes, ¿quieres conversar o te silencio? Me dicen, por favor. Ah, muy bien. A ver, colegas, entonces, quiero hablarles ahora de otro documento, de otra intención, de otro proyecto, profesor Abraham. No quiero que reniegue, por favor, profesor Abraham, pero, por ejemplo, este documento, este es un proyecto que está encaminando el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas y también el Ministerio de Educación. Y he tenido la suerte también de estar participando en este proceso, porque bueno, algunos estamos metidos en varias cosas, pues, ¿no? Y tiene que ver con el Marco Nacional de Cualificaciones y las trayectorias formativas laborales. ¿Por qué necesitamos conocer nosotros este Marco Nacional de Cualificaciones? Porque vamos a trabajar en la EVA, vamos a trabajar con jóvenes y adultos. Entonces,
¿Qué es este marco? El Marco Nacional de Cualificaciones ahorita no existe todavía, va a estar al 2025. Es decir, es un proceso de construcción, ¿no? Es un instrumento. Todas las, digamos, algunos países de la región como Colombia, como Argentina, como Chile, como México, tienen un Marco Nacional de Cualificaciones. A ver, para poder entender, este Marco Nacional de Cualificaciones también aporta al cumplimiento de estos objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Porque ¿qué es lo que busca? Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior. Eso es lo que espera el marco. Pero por otro lado, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para que accedan al empleo. Entonces, digamos, esto es desde la Agenda 2030 lo que se espera del Marco Nacional de Cualificaciones. Este Marco Nacional de Cualificaciones, a diferencia del PEN, porque el PEN, digamos, es un instrumento que orienta la política educativa en el país, el Marco Nacional de Cualificaciones es un instrumento único, consensuado, que reúne un conjunto de cualificaciones. ¿Por qué cualificaciones? ¿Qué es una cualificación? Pues son las competencias que tenemos. Es decir, en el marco de cualificaciones, en este marco nacional, van a estar todas las cualificaciones por sectores. En el sector turismo, ¿qué cualificaciones se necesitan? En el sector, digamos, de salud, ¿qué cualificaciones se necesitan? En el sector, digamos, de agricultura, ¿qué cualificaciones se necesitan? En el sector, es decir, en todos los sectores necesitamos identificar cuáles son esas competencias que demanda, digamos, las empresas, que demandan el trabajo. Eso es clave, porque es a partir de esa cualificación que incluso se tiene que reestructurar los currículos nacionales, las mallas formativas en las universidades, es decir, los planes de estudio, todos los planes de estudio, de maestría, de doctorado, las especializaciones, todo se va a desarrollar en coherencia a ese Marco Nacional de Cualificaciones. Entonces es muy ambicioso, digamos, este proyecto. Ahorita ya se viene trabajando con expertos, digamos, que están orientando en este proceso, y la cualificación va a ser el reconocimiento formal de tu habilidad. Por ejemplo, si la profesora Ana María, si bien es profesora, pero es una experta en costura, le encanta la costura, ella puede hacerse reconocer su experticia en costura, porque es trome, le gusta la costura, y le pueden reconocer y le ponen en un nivel, en un determinado nivel. Voy ahorita a mostrar cuáles son los niveles de las cualificaciones. Esto es importante, ¿por qué? Porque esto está vinculado con nuestro trabajo, está vinculado no solamente con nuestra formación, sino está vinculado con la vida, con lo que hacemos. Entonces, el Marco Nacional de Cualificaciones va a ser como una especie de biblioteca, donde van a estar todas las competencias por sectores productivos, ¿no?, que todo profesional debe de lograr. Y van a estar organizadas por niveles, por niveles. Entonces, estas habilidades desarrolladas se van a lograr en el proceso educativo o formativo o a partir de la experiencia de un trabajador, ¿no? Fíjense, a ver, voy a pasar. Aquí están los niveles. Se observa, a ver si les comento, ¿cuántos niveles tiene el Marco Nacional de Cualificaciones? Respóndanme en el chat. ¿Cuántos niveles? En el chat. 8 niveles. Muy bien, profesora Ana María. Tiene 8 niveles. A ver, 8 niveles. Fíjense, esto nos interesa a nosotros, colegas. El primer nivel, colegas, el primer nivel del Marco Nacional de Cualificaciones, ¿quiénes son? Los empíricos. Es decir, tu experiencia, ¿sí? Y esta experiencia más o menos se relaciona con uno de los niveles elementales, ¿no es cierto? Digamos que podría ser la primaria, los empíricos. Hay un segundo nivel, los capacitados, que también es un segundo nivel que está relacionado con la secundaria, Fíjense, profesor, ¿dónde dice eso de primaria, secundaria? Ustedes lo van a tener este material. Este material se les va a socializar a cada uno de ustedes, así que, a ver, muy bien, aquí está secundaria, El nivel 2.
Incluso el tercer nivel, los auxiliares técnicos, hay personas que son auxiliares técnicos, van a estar en un nivel 3. Es decir, te van a reconocer tu cualificación y tú vas a poder pasar, digamos, de un nivel a otro nivel. Entonces, si va a haber cualificaciones, te van a reconocer tu cualificación. Si eres auxiliar técnico, y más o menos se equivale a una secundaria, digamos, de cuarto, quinto de secundaria, puedes ahora transitar a un nivel técnico. El quinto nivel es un nivel profesional técnico. ¿Se dan cuenta? El sexto es el profesional, el séptimo es la maestría, el 8 es el doctorado. Entonces, son niveles de cualificación. Una persona va a poder, en su trayectoria educativa, formarse y pasar de un nivel al otro. Esta persona, digamos, que es agricultor, que no ha estudiado el agricultor, pero es experto en sembrar, digamos, es experto en cosechar, se le puede reconocer en el nivel 1, se le puede reconocer en el nivel 2, o se le puede reconocer en el nivel 3. Si se le reconoce su cualificación, digamos, en el nivel 3, este agricultor ya podría estudiar para el nivel 4, para que sea técnico, ¿no? ¿Y dónde va a estudiar? Puede ser en Senate, puede ser en cualquier instituto, puede ser en una universidad. Es decir, una vez que se tenga el marco nacional de cualificaciones, los institutos tecnológicos, las universidades, todas las instituciones de formación tienen que alinearse al marco nacional de cualificaciones. Entonces, esto va a ser clave y esto, por supuesto, tiene que estar articulado a la educación básica y específicamente a nuestra educación básica alternativa, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las dimensiones que se plantea en este marco nacional de cualificaciones? El marco nacional de cualificaciones, ahí van a estar conocimientos, va a haber habilidades y también la aplicación, así le están denominando, aplicación porque en realidad tenemos que demostrar en la práctica nuestras cualidades, nuestras cualificaciones. Se tiene que demostrar para desenvolverte a nivel laboral. Y miren, ¿cuáles son las subdimensiones de estas cualificaciones? En todos los sectores, por ejemplo, en el sector turismo, o en el sector de comercio, o en el sector de minería, o en cualquier otro sector, ¿qué te pide la cualificación? Tienes que tener habilidades comunicativas, es clave. Una persona si no tiene buenas habilidades comunicativas, no va a poder desenvolverse con facilidad en la vida. Por lo tanto, el Marco Nacional de Cualificaciones, ¿qué te exige? Habilidades para la comunicación. ¿Qué más te exige el Marco Nacional de Cualificaciones? Habilidades socioemocionales. Es decir, tienes que tener la capacidad de autocontrolarte, autoconocimiento, interrelación con los demás, de influenciar en los demás, habilidades socioemocionales, que eso es clave. Entonces ya el Marco Nacional de Cualificaciones te está exigiendo, en el país necesitamos este tipo de personas, no profesionales, estoy hablando de personas que tengan habilidades para la comunicación, habilidades socioemocionales, habilidades cognitivas, incluso habilidades técnicas, porque tú podrías dominar, digamos, puedes tener alguna habilidad técnica, eres un experto en peluquería, es una habilidad técnica, pues, ¿no? Manejas muy bien y puedes desarrollar. Entonces, fíjate cómo desde el Marco Nacional de Cualificaciones ya se viene, proponiendo estas habilidades. Entonces, la EVA, si bien ahorita la educación básica alternativa está trabajándose en función de las competencias que tiene el currículo nacional, esas competencias de nuestro currículo nacional que ha salido hace el 2016, el 31 de diciembre del 2016, se aprueba pues el currículo nacional. Y la EVA responde al currículo nacional. Pero luego el currículo nacional, una vez que se apruebe el Marco Nacional de Cualificaciones, el currículo nacional tiene que responder al Marco Nacional de Cualificaciones, porque el Marco Nacional de Cualificaciones es un instrumento un poco más grande, mucho más grande que el currículo nacional, ¿sí? El currículo nacional tiene que responder a ese Marco Nacional de Cualificaciones, porque el Marco Nacional de Cualificaciones te plantea, ¿qué te plantea? Habilidades, competencias a lo largo de toda tu trayectoria educativa. Por lo tanto, los currículums, tanto de la educación básica, de la educación técnica, de la educación tecnológica, de la educación superior, universitaria, no universitaria,
todos esos currículums tienen que responder a ese marco nacional de cualificaciones. Entonces, el marco nacional de cualificaciones va a ser el documento, digamos, y va a haber una instancia que va a administrar el marco nacional de cualificaciones en el país, que de repente va a estar adscrita al Ministerio de Educación o al Ministerio de Trabajo, me parece que va a ser la Educación. Es decir, van a ser ahí los expertos en currículum. Entonces, fíjense la tendencia hacia dónde estamos yendo como país. Yo les comento, tenemos que informarnos. Sarita, perdón, voy a silenciar tu micro. Entonces, aquí están esas subdimensiones del Marco Nacional de Cualificaciones. Ahora, ¿qué se espera también desde el Marco Nacional de Cualificaciones? Que las personas tengamos autonomía. Eso es clave. No podemos ser dependientes. Y el Marco Nacional de Cualificaciones, ¿qué quiere? Que las personas seamos autónomas y responsables. Responsables. Otra de las, digamos, habilidades dentro de la aplicación. Entonces, yo sé que este es un documento nuevo, de repente para ustedes con mucha sorpresa, porque recién se está armando este instrumento y va a costar armar porque se tiene que trabajar por sectores productivos. No es fácil. Yo he sido parte de, digamos, de la elaboración de del documento base. Hay un documento base, que te da la ruta de cómo se tiene que construir el marco, y en realidad es un proceso y se tiene que trabajar por sectores productivos. Porque, por ejemplo, ¿a quién le voy a preguntar cómo se amasa mejor el pan? Al experto en pan. Entonces, ¿con quién tengo que hablar? Con los panaderos. Ellos me van a decir cuáles son las competencias que realmente debe tener un panadero. Entonces, ¿quién me puede decir cómo se hace el torno? ¿Con quién tengo que hablar? Con los torneros. Ellos me dirán cuáles son las competencias que debe de tener un buen tornero. Un buen peluquero, ¿cuáles son las competencias que debe tener? Tendré que hablar con los peluqueros. Es decir, es un trabajo, pues, que va a movilizar a distintas profesiones, a distintas especialidades, a distintos sectores productivos. Si, por ejemplo, quiero saber cómo se siembra la papa, ¿a quién voy a preguntar? Al experto en sembrar la papa. Hablaré con los expertos y ellos me van a decir, la papa se siembra de esta manera. ¿Qué competencias debe tener una persona que siembra papa? Estas competencias. ¿Dónde va a estar eso? En el Marco Nacional de Cualificaciones. Es decir, el Marco Nacional de Cualificaciones va a ser como una especie de biblioteca de las competencias o de las cualificaciones que debe tener cualquier persona en nuestro país. Y por niveles, desde el nivel 1 hasta el nivel 8. Miren, qué interesante, qué ambicioso, pero este es un documento, digamos, que va a marcar la pauta en unos años, digamos, la educación en nuestro país. Entonces, a ver, antes de hacer un break, porque en realidad no lo vamos a hacer un alto, vamos a dejar este alto por un momento. Lo que yo quiero es que pueda escuchar de ustedes algunos comentarios de este PEN, que me parece interesante lo que planteó el profesor Carlos Abrán, pero a ver qué opinan ahora del Marco Nacional de Cualificaciones. ¿Qué opinan? Es importante tener una mirada crítica acerca del Marco Nacional de Cualificaciones. A ver, voy a invitar. Profesor. Perdón, ¿con quién desea participar? ¿Su nombre? Edgar Espejo. Hola, Edgar. Por favor, Edgar. Vamos. ¿Cómo está, profesor? Dígame. Solamente quería ver... siempre hablamos de la autonomía, de la responsabilidad, pero acá la autorregulación también debe estar presente acá en este proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque digo que es una competencia personal que nos permite plantearnos metas o dirigirnos hacia ella. Ya. Creo que en ningún momento escuché a usted decir hablar de la autorregulación. Como lo repito, es una capacidad que resulta vital en sí para adaptarnos al medio, al cambio, ¿no? Y para actuar de acuerdo a un objetivo. Eso no me quería complementar. No sé, de repente estoy equívoco. No, me parece muy bien lo que tú dices. En realidad, claro, la autorregulación es una habilidad que, digamos, intrapersonal, así como, digamos, el autoconocimiento, el autoestima, ¿sí? En realidad son varias de las habilidades, ¿no? Pero aquí, digamos, estas son las habilidades básicas, mínimas, ¿no? Las que toda persona, digamos,
debe de tener para desenvolverse en la vida, ¿no? Y yo creo que sí, en realidad es un proceso de construcción del marco nacional de cualificaciones y tenemos que acostumbrarnos ahora a hablar de cualificación. ¿Cuál es tu cualificación? Ya no vamos a hablar de competencias, porque una cualificación es el conjunto de competencias. La cualificación es mucho más grande, ¿no? Una cualificación es tener competencias, habilidades, conocimientos, experiencias. Esa es una cualificación, es mucho más grande. Entonces, tenemos que ser cualificados. Ese es el término. Tenemos que cualificarnos cada vez más para desenvolvernos y apostar por nuestro país. Muy bien. A ver, estoy, digamos, leyendo. A ver, profesor Pablo Medina. A ver, si quiere participar, ahí tiene el micro, por favor, profesor Pablo. Sí, yo pienso que es importante este marco de la cualificación porque va a revalorar a todos los profesionales de mando medio o aquellos también que han aprendido por experiencia y van a entrar, digamos, en un régimen ya educativo para que ellos también puedan formalizar y escalar cada vez más. Excelente. Algo que me agrada de lo que acaba de decir, profesor, para escalar. Es decir, con nuestra mochila de competencias, porque vamos a tener una mochila de competencias, vamos a ir escalando de un nivel al otro. Y esto es clave dentro del marco nacional de cualificaciones. Y les cuento que en Europa existe un marco nacional de cualificaciones europeo. Un marco nacional de cualificaciones europeo. ¿Qué significa esto? Que una persona que está en un nivel 4, ¿no es cierto? En un nivel 4, de que digamos es inglés, si tiene ese nivel 4, ese nivel 4, a ver, vamos a, digamos, apagar, a ver, ahí está, Ruthcita, te voy a silenciar, Liz Chávez, también te voy a silenciar. Miren, esta persona que está, digamos, en Inglaterra, en un nivel 4, en Alemania le pueden reconocer su nivel 4, sus competencias. En Europa es así. Te reconocen, porque es un marco de cualificaciones europeo. Tu maestría, que estás estudiando en España, te van a reconocer en Francia. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque están en el mismo nivel de cualificación. Eso no pasa en el Perú. Una persona se va al extranjero y acá no te reconocen tu maestría. Es increíble. No te reconocen. Es que hay otro sistema en el país. Porque te dicen allá has llevado menos créditos o has llevado más créditos o simplemente el nombre de la maestría no es equivalente a la maestría en el Perú. Entonces, acá nos ponemos piedras en el zapato, parecemos cangrejos, no dejamos que la gente realmente se desenvuelva, mejore. Entonces, necesitamos ordenar todo eso. Y el Marco Nacional de Cualificaciones va a cumplir ese rol, ¿no? Para poder ordenarnos y poder ser, digamos, más adelante, profesionales de éxito. Muy bien, vamos a continuar. Profesor, a ver, ¿quién profesor. desea participar, perdón? Valerio. A ver, Valerio, a ver, contigo cerramos, Valerio, porque quiero enviarles un podcast También para creo, que escuchen. A ver, también Valerio, creo vamos. que este marco de cualificación también obedece al sistema de globalización que en estos momentos está, ¿no? En el siglo XXI. Es más la digitalización en este caso, ¿no? Y ahí va, ¿no? Que cada persona ya sí, es más en estos tiempos de pandemia, cada persona creo que ya puede capacitarse de manera individual al criterio que cada persona tiene, ¿no? En este caso. Claro, Valerio, acabas de decir algo que en realidad yo grabé un video, no sé si todos ustedes llegaron a escucharlo, que tiene que ver con las sociedades del cambio, ¿ok? Y que lo sé, y bueno, voy a seguir grabando varias cosas, y tiene que ver con las sociedades del cambio, las sociedades de la innovación, decíamos, por un lado, y las sociedades de la renovación, ¿no? Entonces ahí, Valerio, por ejemplo, lo que el orden mundial, ¿no? Porque tú me hablas del orden mundial, a veces el orden mundial, ¿no? Los grandes intereses, ¿no es cierto? De esos grandes colectivos empresariales, están en la línea de la innovación, y lo sabemos. Por eso están que crean cada vez un aplicativo, crean un nuevo software, y estamos dependientes de la tecnología. Con la tecnología nos están atrayendo, pues, la innovación, pues, esa es la innovación, ¿sí?
Entonces las grandes corporaciones a través de la tecnología ingresan a nuestras casas y nos tienen pues con la tecnología atrapados. Por eso estás con el celular todo el día. Y te he visto, Valerio, con el celular paras todo el día, atrapado, ¿no es cierto? Con el celular. Y no solamente tú, de repente todos estamos con el celular mirando videos ahí, atrapados, producto de la innovación. ¿Quién ha creado eso? Los grandes intereses, el grande orden mundial. Pero hay otra sociedad, que es la sociedad de la renovación. Y ahí entran en conflicto, porque la sociedad de la renovación mira el pasado, a diferencia de la sociedad de la innovación que mira el futuro. La sociedad de la renovación, miramos el pasado, miramos las prácticas ancestrales, la historia, lo que han hecho nuestros hermanos incas, la cosmovisión, el Aini, la Minca, etcétera. Y a partir de eso queremos renovarnos. Eso es cultural. Existen esos dos tipos de sociedades. Ahorita estamos viviendo en esos dos tipos de sociedades. Sociedades de renovación y sociedades de innovación. Y es fuerte, pues, digamos, la contradicción, porque estamos en dos bandos distintos, pues. Unos mirando el futuro y otros mirando el pasado. Y no está mal mirar el pasado, tampoco está mal mirar el futuro, sino que son modelos de pensamiento. Entonces, frente a eso, también nosotros tenemos que, digamos, ubicarnos dónde queremos estar, si vamos a aprovechar de ambas sociedades para poder desenvolvernos, digamos, como profesionales, ¿no? En realidad es todo un reto y hablar de eso realmente va a ser bastante arduo. Y bueno, vamos a pasar a escuchar un podcast porque ya, digamos, créanme que como hablo bastante, también se me cansa la voz. Vamos a escuchar un podcast. Yo les tenía que enviar a ustedes un podcast que he grabado. Y más adelante ustedes van a grabar su podcast. Y ya les voy a enseñar. Ya va a ser en el tercero o en el cuarto módulo. Van a hacer su podcast. Aunque no quieran, van a hacer. ¿Sí? Porque es así. Es así, tenemos que aprender. Y entonces yo les voy a enviar a vuestro WhatsApp, a ese WhatsApp colectivo que tenemos todos de la EVA, les voy a enviar un podcast y van a escuchar. A ver, por favor, vamos a escuchar el podcast, ¿sí? Vamos a escuchar el podcast y luego conversamos. Vamos a tener ahí son 2 minutos, 2 minutos con 17 segundos el podcast, ¿ok? A ver, todos comiencen a escuchar, solos, a modo de descansar, escuchemos el podcast. Les he enviado un audio. A ver, ese es el podcast, vamos. ¿Me pueden comentar, por favor, en el chat si han llegado el podcast? Si lo tienen. Indíquenme si lo tenemos en el chat, por favor. Muy bien, profesores, muchísimas gracias. Escuchamos el podcast, por favor, escuchamos. Profesora Ruth, no se preocupe, ¿ya? El podcast he enviado al grupo de EVA, a nuestro WhatsApp de la EVA, profesora Ruth, ahí está, el podcast. A ver, vamos a ver el podcast. Vamos a incluir a la profesora, a ver, un momentito. Creo que no tengo incluido algunas personas, a ver, aquí, un momentito. Pero vayan escuchando el podcast ahí. A ver, ¿lograron todos escuchar? A ver, coméntenme, ¿sí? Ana María, tu celular está fallando. A ver, muy bien. A ver, colegas. Ahora que les he enviado el podcast, fíjense, ¿qué me pueden comentar sobre vale la pena estudiar en un SEBA? ¿Vale la pena realmente estudiar en un SEBA? A ver, voy a, en este caso, llamar a algunas personas para que me puedan indicar, a ver su opinión. Profesora Yanina Trujillo Contreras. Por favor, ¿está ahí? Profesor, ¿puedo participar? A ver, ¿con quién hablo, profesora? López Mera. Ya, profesora María López. ¿De qué región? Lambayeque, profesor. A ver, profesora María, diga usted. Profesor, escuchando el audio que nos ha enviado y me ha hecho recordar a mucha experiencia que yo tuve trabajando, por ejemplo, en el programa de alfabetización. Ya. El programa de alfabetización se presta un poco a lo que se vive hoy en día, la realidad de esta nueva enseñanza del EVA, ¿no? Y usted plasma ahí, por ejemplo, que nosotros partimos de las realidades de repente del estudiante.
Para ello es importante entonces, para hacer la programación, partir de un diagnóstico antes de hacer la programación, y de acuerdo a ese diagnóstico es lo más factible realizar nuestra currícula, y de acuerdo a ello llevar a cabo las sesiones de aprendizaje para tener una mejor acercamiento, aprendizaje, y plasmar lo que realmente se va a trabajar de acuerdo a las necesidades de cada estudiante, me parece. Ya, muy bien, María. ¿Alguien más quiere comentar? Quisiera contar algo, maestro. A ver, profesor Carlos Abrán, ¿qué dice usted? Mire, no es que valga la pena estudiar. La cosa es que la educación es un derecho en el país y lo dice en la Constitución. O sea, partamos de allí. Ahora, ¿qué pasaría si no existiera EVA? Tendríamos una gran cantidad, un gran porcentaje de personas que estarían sumando al grupo de analfabetismo. Y si hubiera esto, la política educativa a nivel Estado estaría fallando. Claro. Entonces, si vamos por ese camino, entonces el Estado tiene que agotar todos los recursos o programas para captar, no al 100%, pero un gran porcentaje de ya sean adolescentes o adultos, para que se inmersen en el estudio, se quiera o no, porque se va a hacer vamos a poner una espina en el zapato para el Estado en la política educativa al no lograr que este pequeño grupo, grande grupo, esté inmerso en el analfabetismo. Entonces, veámoslo por ese camino. O sea, el Estado no es que esté, digamos, oye, se crea EVA y vamos a mejorar. Lógicamente se puede mejorar, pero en el trasfondo es que no haya analfabetismo en nuestro país. Ese es mi comentario, maestro. Muy bien, profesor Abraham, muchísimas gracias. Yo realmente los quería provocar con este podcast, que parece más bien un anuncio, un comercial, ¿no? Lo grabé así, como un comercial, practicando, digamos, este podcast de cómo grabarlo, y lo quise hacer un poco para comentar, para distraernos un poco, si bien así como la profesora María manifestó que le recordó, digamos, cuando trabajó en alfabetización. Entonces, es cierto, o sea, en realidad la educación es un derecho, y la educación como derecho, si queremos garantizar esa trayectoria educativa, profesor Abraham, tenemos que pensar también en ese joven y en ese adulto mayor que no ha terminado su educación y que de repente necesita culminar para poder, digamos, pasar de un nivel a otro en su trayectoria educativa. Es decir, la mirada de la trayectoria educativa es fundamental. Creo que ahí nos encontramos. Me parece interesante lo que usted manifiesta. Y necesitamos realmente de que la EVA se constituya como una nueva alternativa para la educación en el país, colegas. La educación básica regular, entre comillas, es muy probable que esté fracasando. ¿Por qué? Porque la educación básica regular no está respondiendo a las demandas del contexto, ¿sí? No podemos seguir teniendo 11 años ahí a estudiantes y que salgan sin conocimiento, sin aprendizaje, sin competencias. De repente la alternativa es la educación básica alternativa. Hay muchos jóvenes que quieren estudiar en la educación básica alternativa porque están cansados de la secundaria. Es decir, la educación, digamos, básica alternativa se constituye otra alternativa. Si bien no se ha creado para esos jóvenes que no quieren estudiar en la secundaria, porque la EVA tiene otra finalidad, pero existe un grueso de la población de la secundaria que quiere estudiar en un CEBA, porque siente que ahí puede, digamos, desenvolverse de otra manera, se puede constituir una gran alternativa. Por eso la EPJA, esa educación para los jóvenes y los adultos, ese gran movimiento cada vez está creciendo. Y ustedes se están sumando a la EPJA, a ese movimiento. Tenemos que, digamos, ahí interactuar en el marco de ese movimiento, porque de repente la educación en el país tiene que cambiar, tiene que tener otro rostro. Si bien es un derecho, pero tiene que ser de otra manera, tiene que haber otra modalidad de educación. Parece que la educación en el mundo, esta educación que tenemos escolarizada, ¿no? Y algunos le llaman, parece que nos vamos a la comisaría en vez de ir al colegio, ¿no? Esta escolarizada entre cuatro paredes,
parece que está fracasando, y ya muchos lo han manifestado. Esa no es, digamos, la forma de educación que quieren los nuevos jóvenes, las nuevas generaciones. Entonces, aquí repensando, y la EVA se está ubicando, digamos, en un escenario interesante, porque para los jóvenes, la EVA es atractivo, ¿sí? Entonces, de repente va a haber una EVA, una modalidad de EVA para jóvenes, no lo sabemos. Esto se tiene que ir repensando, y bueno, ustedes ya serán más adelante los voceros para que, digamos, para que uno pueda decir, vale la pena estudiar finalmente un SEBA, ¿no? Vale la pena porque está en sintonía con mis necesidades, como decía la profesora, me atienden de acuerdo a lo que yo quiero, la EVA me atiende en función de lo que realmente necesito para desenvolverme en la vida, ¿no? Entonces, prefiero yo estudiar en la EVA porque es más coherente con lo que realmente quiero hacer, porque en la EBR me están hablando de las áreas, me están hablando de otras cosas que realmente no me interesan. A mí me interesa estar en una EVA. Miren, la demanda que está creciendo, digamos, de los jóvenes es fuerte. Entonces, ya para hablar de la EVA, porque vamos a hablar cómo está la EVA, ahora un poco para ir cerrando, digamos, esta presentación. ¿Cómo se organiza la EVA? Muchos de ustedes que son de la EVA lo conocen. La EVA tiene pues un programa de educación básica alternativa de jóvenes que le llamamos la P baja, ¿sí? La P baja. Y por otro lado hay un programa de alfabetización y continuidad educativa que le llaman PASE. Así se denomina. Ahorita todavía todo esto está en cuestionamiento. Hay un cuestionamiento porque en realidad se tiene que aprobar el currículum también de la EVA. Ese es un currículo que ya se ha construido, pero que se necesita todavía concertar bien. Entonces, la EVA actualmente funciona de la siguiente manera, ¿no? El SEBA tiene estos programas, ¿no? PASE, este programa de alfabetización, y por otro lado hay un programa de educación básica, ¿no es cierto?, de jóvenes y adultos. La alfabetización, este programa tiene dos ciclos, uno intermedio y uno inicial. Y la única forma de atención que se da en la alfabetización es presencial. Presencial. No hay, digamos, una alfabetización a distancia, no, es presencial. De repente esto más adelante va a cambiar, ¿no? Porque en realidad existen experiencias interesantes para alfabetizar con tecnología. Con una tablet tú aprendes, digamos, la lectura, la escritura, es interesante. Hay unas tecnologías impresionantes, pero costosas, ¿ok? Pero también es otra manera de sembrar, digamos, en estas personas analfabetas, el gusto. ¿Por qué? Por la tablet, por el celular. ¿Y se vuelven qué? ¿Cómo se van a volver? Homoprotéticos. ¿Recuerdan? Homoprotéticos. ¿Por qué homoprotéticos? Porque van a tener una prótesis. El celular es una prótesis, pues es una extensión de tu mano, el celular. No sueltas el celular. Profesor Abraham, deje el celular. Es una prótesis de su mano ya, ¿no es cierto? Y fíjense, miren el programa de P baja tiene 3 ciclos, inicial, intermedio y avanzado. En el caso de la P baja, el inicial y en el intermedio se desarrolla de manera presencial. Solo el avanzado en la P baja, solo el nivel avanzado tiene presencial, semipresencial y a distancia. Ahora, existen algunos espacios donde se trabaja pues en la EVA, que le llaman a algunos centros referenciales o también le llaman a los periféricos. Es decir, no está la institución, pero es el docente de la EVA que se va, digamos, a atender a esos estudiantes, digamos, son pescadores, entonces me voy al puerto y en el puerto me han acondicionado como una especie de aula, como un periférico donde yo voy a atender a estos pescadores, ¿sí? En función a sus necesidades. Entonces el SEBA funciona con periféricos. Los acuartelados, por ejemplo, el cuartel es otro periférico o es un centro referencial de la educación de la EVA, ¿sí? Entonces, de esa manera se atiende y se están elaborando unas propuestas pedagógicas diversas para atender a este tipo de población. Es distinto atender a la población de pescadores que a la población, digamos, del penal. Las propuestas pedagógicas van a ser distintas porque, digamos, la población de pescadores tienen otras necesidades y en el penal tienen múltiples necesidades, por lo tanto, tiene que ser una propuesta pedagógica, digamos, muy flexible, muy abierta, para que los que están en el penal puedan aprender
distintas, digamos, habilidades, distintas técnicas, especialidades, no lo sé, pero se tiene que trabajar de esa manera y se viene trabajando a través de convenios con las instituciones. Es decir, la educación con la EVA va a tu casa, con los periféricos. Fíjate, es otro tipo de mirada de la educación. No es como la educación básica regular, donde tú tienes que ir al colegio, no con tu mochila, con tu movilidad, al colegio, no. En este caso, la educación viene a ti, a tu contexto, y te atiende en tu contexto. Entonces, la EVA es atractiva, pues, colegas. Y ustedes han tomado una buena decisión de especializarse en la EVA, porque va a ser el futuro. Por ahí se va a ir. Los centros de educación en alternancia, los famosos centros rurales de formación en alternancia, donde hemos trabajado bastantes años, trabajé en los centros rurales de formación en alternancia, se alterna en la zona rural 15 días, ¿no es cierto?, en la comunidad, trabajando en la chacra 15 días y 15 días en la escuela. Hay una alternancia, pues. Alternas 15 días en la escuela, 15 días en tu comunidad. Y se trabaja a través de proyectos. Es otra alternativa de la educación. Y no es que los 30 días estamos pues ahí en el aula encerrados, queremos salir. Pero también ahora con el producto del COVID, producto digamos del coronavirus, está pasando un fenómeno interesante. Los estudiantes están extrañando las aulas. Es increíble. Están cansados de estar en casa con papá, con mamá. Quieren irse a la escuela. Quieren estudiar, quieren jugar en su patio del colegio, en su cancha. Es increíble. Pero fíjese esos fenómenos que suceden producto de estos cambios que se están dando. Entonces, de esta manera, digamos, el SEBA se está organizando y esas son las formas de atención en horarios flexibles, ¿no? Miren, qué interesante, ¿no? En horarios flexibles. Los estudiantes de secundaria ya quisieran tener un horario flexible, pero no tienen horarios flexibles, es rígido, de un horario a cierto tiempo, hasta las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué más? Con el SEBA, ya lo repetí, y vamos a repetir, atendemos a la población originaria, la EVA atiende a acuartelados, la EVA atiende a la beca doble oportunidad, ya ustedes lo van a leer. La EVA también atiende a personas privadas de libertad, a pescadores artesanales, a personas adultas mayores. Fíjense, y necesitamos atender a otro tipo de población también con la educación básica alternativa, ¿no? Entonces, fíjense la relación que existe entre la EBR y la EVA, colegas. El ciclo inicial equivale al primer y segundo grado de primaria, el ciclo inicial de la EVA. El ciclo intermedio que tiene 3 grados, equivale al tercero, cuarto, quinto y sexto grado de la primaria. El ciclo avanzado que se tiene en EVA, que implica 4 grados, está equivalente a los 5 grados de la educación secundaria, de la educación básica regular. Y eso es así, está en el currículo nacional. A ver, aquí está, miren cómo está equivalente a la educación primaria. El inicial, el ciclo inicial y el ciclo intermedio de la EVA, según el currículo nacional, equivalente pues a la educación primaria. Y el ciclo avanzado, ¿ya?, es equivalente a la educación secundaria. A ver, yo estoy notando, y lo digo con toda sinceridad, y con todo cariño, y con todo respeto también, ¿no? Veo que muchos docentes se incorporan a esta hora, o muy tarde, pero también estoy viendo otros docentes que salen y entran, me imagino que es producto de la conectividad, ¿no? Y eso se entiende. A los que recién, digamos, salen y entran es producto de la conectividad, porque a veces la conectividad falla, y eso es entendible, pero por ahí hay algunos docentes que recién están llegando. Por favor, no nos acostumbremos a llegar muy tarde. Eso es, digamos, si queremos hablar desde una perspectiva de los principios, de los valores, de las virtudes, eso ya no es un error, colegas. Tengamos mucho cuidado. Aquí estamos hablando entonces las equivalencias. El ciclo de inicial equivale, ¿no es cierto?, como el ciclo de intermedio equivale a la primaria y el ciclo avanzado a la educación secundaria. Y aquí está el plan de estudios de la EVA, donde están todas las áreas. Claro, así estamos trabajando ahora en la EVA. Está relacionado, digamos, al currículo nacional. Más adelante, profesor Abraham, profesora Ana María, profesor Edgar, Valerio, María y todos los que están participando, más adelante
La EVA tiene que alinearse al marco nacional de cualificaciones. El currículo nacional tiene que alinearse al marco nacional de cualificaciones. ¿Por qué? Porque el marco nacional de cualificaciones es mucho más real, porque responde a las necesidades de empleabilidad, a las necesidades de los sectores productivos. Entonces, formaríamos en función a las competencias que se necesita en el país. Entonces, tendríamos las cualificaciones que necesitamos, ¿no? Esto es lo que les quiero explicar sobre la EVA, ¿no? Y además, y bueno, vamos a ir cerrando y quiero explicarles ya para la siguiente clase cómo nos vamos a organizar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Maestro, para no quedarme con la Profesor, duda. diga usted, profesor. Vamos. Dígame, si hablamos nosotros de este marco de las cualificaciones, ¿dónde quedaría la meritocracia? Porque si vamos ahora, si estamos, y como usted ha participado y estamos viendo de un punto de vista real, que mi pregunta, como le vuelvo a repetir, ¿de dónde quedaría la meritocracia? Bueno, yo soy muy buen panadero, pero ¿qué certifica eso? Solamente mi experiencia. Tiene que certificarme, como decía, algún instituto o algo, pero no va a ser suficiente ello. Entonces, la meritocracia ya no va a haber, ya no va a existir, o sea, va a tener mucho más peso ya el marco de cualificación. A ver, pero meritocracia, ¿en qué sentido, profesor Abraham? No le estoy entendiendo esto de la meritocracia. Por ejemplo, en el momento de ahora, por ejemplo, ¿cómo consigues tú un trabajo? Ajá, con un título. ¿No? Entonces, exactamente. Entonces, hoy vas a ir por concurso. O sea, mi experiencia como un técnico o algo no me va a valer. Claro. Pero si yo aplicara el cuadro de cualificación que usted manifiesta, que en algún momento se va a dar, entonces, ¿dónde encaja este? O sea, lo que estamos viviendo ahora en el momento profesional ya no va a ser con el cuadro de cualificación. O sea, va a quedar un poco desfasado, o no sé cómo le entiendo ahí. Lo que pasa es que cuando te reconozcan tu cualificación, yo digamos soy obrero, soy un maestro de obra, que tengo primaria, pero soy un maestro de obra, reconocido, me conocen mucha gente, y yo cuando construyo, pucha, hago excelentes infraestructuras. Entonces, yo quiero que me reconozcan como maestro de obra, ¿ok? Quiero que reconozcan mis competencias. Entonces, va a haber un sistema de reconocimiento de tus competencias. Yo voy a pasar por una evaluación de mis competencias para ver realmente si soy experto en la materia de maestro de obra, ¿no es cierto? Entonces me van a evaluar. Una vez que me evalúen en la práctica, porque en realidad van a hacer las evaluaciones en la práctica y también va a haber evaluación de conocimiento, me van a ubicar en un nivel. Obviamente no me van a ubicar en el nivel de un ingeniero o de un arquitecto que está, digamos, en un nivel 4 o 5 de repente, pero mi experiencia va a ser reconocida, digamos, en un nivel 2 o 3, no lo sé. Y con ese reconocimiento, yo, como maestro de obra, ahora si quiero pasar a un nivel 4, tengo que formarme en un instituto, porque finalmente, ¿quién me va a reconocer? El reconocimiento va a ser con una entidad formadora. Es decir, no va a reconocer el Ministerio de Educación ni el Ministerio de Trabajo, va a reconocer una institución formadora. Entonces, como eres maestro de obra, ¿no? Entonces, Censico podría ser, digamos, una de las instituciones que puede reconocer las cualificaciones de maestros de obra, ¿no? O Conafobicer, que digamos es de construcción, del sector construcción, puede reconocer las cualificaciones de un maestro de obra, ¿no? Entonces, eso es importante para ayudar a estas personas a que sigan una ruta formativa laboral. Es decirle a esta persona, te reconozco tus competencias, no habrás estudiado como otros han tenido la oportunidad, pero tienes la experiencia, y esa experiencia la vamos a reconocer previa evaluación, es meritocrático, porque le van a reconocer previa evaluación. Entonces hay una evaluación, te reconocen tus competencias, y entonces esta persona que ya ha sido reconocida puede seguir una trayectoria formativa. Si él quiere seguir estudiando, puede ser hasta doctor, este maestro de obra, pero siempre y cuando siga una ruta formativa. Sí va a ser meritocrático, profesor. Bueno, a ver. Gracias, maestro, gracias. Muy bien. Vamos entonces a compartir la próxima semana, colegas,
la próxima semana van a presentar 2 personas su exposición. Vamos a tener una exposición mínimo de 5 minutos, hemos dicho, ¿ok? Mínimo de 5 minutos, máximo de 10 minutos, estamos diciendo. A veces yo les quiero acortar a 7 minutos, pero la idea es que acortemos lo más que se pueda para que podamos compartir la esencia, ¿ok? La esencia, profesores. Acostumbrémonos a resumir, eso es fundamental. Entonces, la siguiente clase va a exponer la profesora Ana María Ramírez. ¿Está ahí? Profesora Ana María, ¿me escucha? Sí, profesor. Profesora, la próxima clase entonces usted va a leer una parte del documento de César Picón que dice qué educación y formación laboral de los Juan y Juana García esperan los centros de trabajo, desde la página 110 hasta la página 130. Usted haga una presentación de impacto, como usted lo quiera hacer, pero va a tener 5 minutos mínimo y máximo 10 minutos. Tratemos de que sean 7, por favor. ¿Le parece, profesora Ana María? Sí, está bien, profesor. Muy bien. Profesor Zacarías Peralta, ¿está ahí, profesor? Profesor Zacarías. Bueno, vamos a tener que ubicarlo durante la semana al profesor Zacarías, porque ya eso es una responsabilidad. El profesor Zacarías va a exponer sobre los elementos conceptuales, sobre la definición de la EFJA, desde la página 135 a la 147. Ya vamos a con él coordinar durante la semana, con el profesor Zacarías. La próxima semana hay 2 exposiciones, ¿ok? Pero también la próxima semana, ¿no? Bueno, los participantes, como ustedes saben, van a comentar críticamente las exposiciones. Esto es clave, yo quiero escucharlos, quiero saber con quiénes estoy trabajando, cómo se desenvuelven, ¿no? Para mí es importante saber con qué profesores estamos trabajando, quiénes quieren especializarse en la EVA. Eso es clave, ¿no? Conocerlos. Entonces, la próxima sesión, colegas, vamos a iniciar con la evaluación del primer módulo, ¿ok? Con la evaluación. Básicamente, ¿de qué vamos a evaluar? De las 4 clases, ¿ok? Las 4 clases están colgadas, por si acaso, en la plataforma, ¿no? En la plataforma están colgadas. De eso vamos a hablar. Los que han participado de las sesiones que hemos trabajado, lo van a hacer rápido. Vamos a hacer una evaluación así, bien rápida, ¿no? En el momento, apenas iniciemos las clases, de repente recuerdo la clase anterior, o sea, esta clase, y luego iniciamos con la prueba. Y después de la prueba, comenzamos con las exposiciones, ¿ok? Y es básicamente de lo que hemos trabajado en cada una de las clases. ¿Por qué vamos a hacer, digamos, un recojo de información al término de cada módulo? Porque la idea es evaluarnos de manera formativa, ¿me entienden? Para saber cómo estamos, digamos, avanzando. Y las preguntas son sencillas, ¿ok? Entonces, la próxima clase, profesores, tenemos que estar, tratemos de estar temprano. La prueba no va a ser escrita, profesora Ana María. La prueba va a ser, les voy a enviar por aquí la prueba y desde tu celular tú vas a poder responder la prueba. Sí, así de rápido. Tenemos que utilizar la tecnología. Rápido, va a ser una prueba para que lo desarrolles en 10 minutos. Mucho todavía, pero les voy a dar 15 minutos, ¿sí? 15 minutos les voy a dar para la prueba, pero va a ser rápido. Entonces no va a ser escrita. Acá ya no vamos a utilizar papel. 0 papel. Ahora todo tecnología, ¿sí? Todo tecnología, ¿ok? Entonces, profesor Valerio, vamos a utilizar toda la tecnología, no queda otra, tenemos ese recurso, hay que aprovechar, ¿no? Entonces, la próxima clase evaluamos, profesores, comunique también a los que no han llegado el día de hoy. Por lo tanto, no vamos a tener para esta semana alguna tarea o actividad, porque vamos a concentrarnos en los que no han podido todavía mirar los videos o los que no han participado en las clases anteriores, véanlo ahora, porque de eso justamente vamos a evaluar. Pero eso sí, la siguiente clase continuamos, digamos, con las exposiciones, porque ya es un compromiso, digamos, con los profesores. ¿Estamos de acuerdo, profesores? Correcto, profe. Sí, profesor, está bien. Muy bien. Bueno, para mí siempre es grato, profesores, trabajar con ustedes. Hay algunas personas que no quieren participar. Agradezco la participación siempre incisiva también de Abraham, de Ana María, de Edgar y bueno, de muchos otros que siempre están ahí presentes en la clase. Nos vemos la próxima clase, profesores. Cuídense bastante.